Marixa, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para el doctor Jairo y por supuesto para todos los televidentes. Muy complacido de estar en este importante espacio. Y también saludamos a Jairo, quien es nuestro analista y que además tuvo en su momento una participación muy activa en la redacción del Acuerdo de Paz. Así es, Marixa, muy buenos días. Doctor Restrepo, buenos días, es un gusto compartir un espacio con usted. Doctor Restrepo, antes de entrar en materia, yo sí le quiero preguntar rápidamente por un tema del día y es el anuncio de Estados Unidos de sacar a las FARC de la lista de grupos terroristas. ¿Esto es bueno, es malo y qué implicaciones tiene? Marixa, lo primero que hay que decir es que respetamos las decisiones de los otros estados, de los otros gobiernos. Lo segundo, eso ya se venía hablando hace unos años, precisamente en este set, por Claudia Gurizati. Lo tercero que hay que decir es, respetando la decisión, que incluyan bajo la calidad de terroristas a las disidencias de las FARC, a quienes les están incumpliendo al pueblo colombiano. Entonces, si excluyen a unos que ya fueron firmantes, con todas las críticas que acá se han mencionado, por supuesto que incorporen a quienes están en las disidencias. Y por último, esta decisión tendría significado en la acción integral contra las minas antipersonal, porque va a permitir que muchas de las agencias de los Estados Unidos de Norteamérica puedan ser aportantes a toda esa gran acción contra las minas antipersonales y fortalecer el desminado humanitario en Colombia. De manera que se declare terroristas a los disidentes y sigamos trabajando con los firmantes, pero que cumplan dándonos la ubicación de dónde instalaron minas antipersonal. Bueno, ahora sí entremos en materia. Después de esta noticia que usted nota, el Gobierno Nacional entonces solicita que las disidencias sean incluidas en esta lista de terroristas. Arranquemos con el tema del proceso de paz y es que hoy en día muchos se preguntan, ¿realmente hay una paz? Porque lo que estamos viendo es eso, disidencias, el ELN, muchos otros grupos residuales, masacres, asesinato de líderes sociales. ¿Hay paz? ¿Ha funcionado para algo este proceso de paz? Doctor Restrepo, y después le doy la palabra a Jairo Libreros. Lo primero que hay que decir es que nosotros entendemos el concepto de paz, pero una paz con legalidad, donde exista un verdadero reconocimiento del derecho que tienen las víctimas, donde exista una verdadera reincorporación de los excombatientes, donde exista una oferta institucional, donde exista verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero lo que hay que decirle al mundo es que hace 5 años se firmó el acuerdo de paz, pero quedó por fuera, o se le olvidó contarle al mundo que quedaba el ELN, el Clan del Golfo, las propias disidencias. Entonces, el concepto de paz tiene que estar enmarcado en la paz con legalidad y, por supuesto, a partir del fortalecimiento institucional. Mire, Marixa, la narrativa de la paz no puede ser a cargo de la institucionalización del Estado o puede ser solamente de un sector ideológico de Colombia. La paz en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia es un deber y un derecho de todos los colombianos, pero la narrativa, a partir de la desinstitucionalización del Estado, eso no lo vamos a permitir nosotros bajo el concepto de paz con legalidad. Jairo, quiero hacerle a ustedes la misma pregunta, porque justamente aquí hemos hablado en el set de noticias RCN que hemos visto imágenes de masacres, de ataques contra la fuerza pública que no veíamos hace años, antes del acuerdo. Entonces, ¿cómo hablar de esos resultados del acuerdo de paz? Yo creo que son dos temas diferentes. En primer lugar, yo estoy de acuerdo con el comisionado. Hay que tener en cuenta que se ha hecho un trabajo muy importante para garantizar no solamente que los acuerdos suscritos hace 5 años se cumplan, sino también tener unos parámetros de legalidad que quizás permitan la consolidación de ese proceso. Pero como lo decía el comisionado, este proceso de paz se hizo con las FARC, no se tuvo en cuenta a otras organizaciones, quizás hubo mesas paralelas para sacarlos adelante, pero la principal preocupación que teníamos en materia de seguridad y defensa nacional eran las FARC. Se desmovilizaron aproximadamente 13.000 combatientes, casi el 77% de quienes firmaron el proceso de paz se mantienen bajo los términos establecidos por el acuerdo de paz y por la administración del presidente Iván Duque. El trabajo era única y exclusivamente con ellos. Si se presentaron problemas que existen, no solamente en la administración Santos, sino en esta administración, ya no obedecen a la capacidad que tiene el proceso de paz, sino a fallas o a crecimientos especialmente asociados a la frontera venezolana, que es un santuario de la FARC. Miren, este tema del que vamos a hablar ahora quedó ambientado con este doloroso testimonio de Johann Steven Martínez y es el tema del secuestro. Hace 2 décadas veíamos imágenes como estas que les vamos a mostrar a continuación y que generaron además una inmensa indignación. Son soldados y policías secuestrados y encerrados en la selva con alambres de púas.
Decían ellos que eran retenciones, pero evidentemente eran secuestros. Algunos de los que padecieron estas humillaciones dicen que no ha sido suficiente la reparación, lo decía Johann Steven. Miren, todavía no tengo ni verdad, ni justicia, ni reparación. El macroproceso 001 en la JEP todavía está en una etapa de imputación de cargos con una apelación. ¿Qué responderles a las víctimas que están esperando esto? Verdad, justicia, reparación. Y además de eso, la reparación que todavía, según las mismas cifras del gobierno y como lo veíamos hace algunos minutos, la reparación está colgada porque la entrega de bienes de las FARC está en un 9% y el plazo para la entrega de bienes se venció hace un año. Comisionado. Las cosas por su nombre. Ellos secuestraban, para que no le pongamos otros calificativos. Secuestraban. Y eso no puede volver a ocurrir en nuestra sociedad. Hoy, en términos futbolísticos, Marixa y apreciados televidentes, el balón lo tienen los firmantes y lo tienen la JEP para que exista verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso es lo que estamos esperando. Y eso no significa que el gobierno está atacando la implementación de los acuerdos de paz, de ninguna manera. Nosotros hemos demostrado con resultados el compromiso en la implementación, pero siempre bajo el concepto de paz con legalidad. Por eso son ellos quienes tienen el balón y no estamos de acuerdo con las frases que en los últimos días se han dicho, que en medio del secuestro, a veces en los tiempos libres, ellos querían trabajar. No, señor Granda, con todo respeto, no le mienta al pueblo colombiano, las cosas por su nombre. Secuestraban, y es en la JEP y es en las instancias que corresponde a la justicia transicional donde ustedes tienen que cumplirle al pueblo colombiano. Jairo, hablemos sobre el tema de reparación, 9% simplemente de bienes monetizables. Es muy poco, hay que tener en cuenta que la FARC fue considerada en su momento la organización narcotraficante más poderosa del mundo. Todas ese tipo de afirmaciones creo que están documentadas en diferentes informes judiciales, pero lamentablemente no encontramos la plata. O el sistema financiero falla, el sistema financiero internacional, o nuestras autoridades, especialmente la Fiscalía, son incapaces de encontrar todo ese dinero. Ese dinero no se puede esconder en cualquier sitio, o también existe la posibilidad que ellos tenían plata, pero no era tan importante. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que en el proceso colombiano y en cualquier otro del mundo, sin excepción, no existe un proceso. Quien en última instancia asume la responsabilidad de la reparación es el Estado, y en el caso colombiano así quedó establecido. Comisionado Jairo, les pregunto yo por acá, en su opinión, ¿qué es lo más rescatable que tiene este acuerdo de paz? Porque ya hemos visto, usted le habla directamente a Granda, Jairo habla de que no ha sido suficiente esa reparación a las víctimas, pero entonces, ¿qué hay para rescatar en 5 años? Lo primero, que se han evitado muertes, que se han silenciado fusiles, pero también es bueno decir que la semana pasada Colombia obtuvo la presidencia de la Convención de Ottawa a nivel mundial. Hoy Colombia es un ejemplo en la acción integral contra las minas antipersonal. Nuestro gobierno es el gobierno que más ha hecho en toda la historia para poder desinstalar estas minas, que es un flagelo. Y aprovecho esta oportunidad para que los grupos armados organizados dejen de instalar minas antipersonal. Será en el marco de esta presidencia de la Convención de Ottawa como seguiremos trabajando para el desminado humanitario, para la educación contra el riesgo, pero también para la atención a las víctimas. Y por último, hacer un anuncio. En los próximos 10 días vamos a declarar libre de sospecha de minas antipersonal a todo el departamento de Cundinamarca, a Bogotá y su localidad número 20, que es el Sumapaz. También varios municipios de Antioquia, de Santander. De manera que esos son los elementos positivos para rescatar. Esas son las miradas que tenemos que tener bajo el concepto de paz con legalidad y a partir del fortalecimiento de la institucionalidad. La paz le pertenece a nuestra fuerza pública, la paz le pertenece a todo el pueblo colombiano y por eso rodeamos al ejército y a la policía. Jairo. Yo creo que destacaría muchas cosas y voy a empezar quizás por algo que es muy importante. El tema del sistema de verdad, justicia, reparación y acciones de no repetición. Es la primera institucionalidad que existe después del Tratado de Roma de 1998 que tiene en cuenta todos los estándares internacionales. 2, no se pueden contar 5 años a partir de la firma del proceso de paz. Hay que tener en cuenta que esta justicia empezó a operar realmente a mediados del 2019. Son 2 años que hay que tener en cuenta por los problemas que hubo en materia fiscal y de manera particular
particular por las normas que se necesitaban para poderla sacar adelante. Y tres, no podemos olvidar algo, en el año 2006 sacamos de actividad terrorista la organización más peligrosa que ha conocido el continente americano y para la gran mayoría de analistas, la organización terrorista más poderosa que existe en Occidente. Esos tres puntos creo que son determinantes. Sí. Comisionado, usted mencionaba hace algunos minutos las declaraciones de Rodrigo Granda cuando rechazaba la imputación por parte de la JEP del tema de esclavitud. Aquí las tenemos, escuchemos lo que dijo. Porque si alguna de las personas que estaban en esos momentos en retención decía que se sentía aburrida y que quería participar en X o Y trabajo, de ahí mismo del campamento, pues se permitía. Comisionado, a arrancar por usted, usted había dicho que esto es un despropósito, que hay que llamar las cosas por su nombre, y yo le quiero preguntar, obviamente su reacción a esto, pero además la posibilidad de que las FARC, después de 5 años, puedan volverse a lanzar al Congreso de la República. En plena época electoral, ellos siguen haciendo campaña. Marixa, lo primero que hay que decir es, lo que se firmó, ya se firmó. Se le pudo realizar ajustes, se le pudo realizar mejoras, en este caso en la participación en política, y así está la implementación. El reto es que si ya quedó estipulado que puedan participar en política, es que con esa misma celeridad que tiene el calendario electoral, se le pueda hablar al pueblo colombiano con verdad, justicia, reparación y no repetición. De manera que ya eso está firmado, participan en las elecciones al Congreso de la República. Me hubiera gustado que eso no existiera, pero yo no puedo hablar lo que yo quería hace 5 años, ya nos corresponde implementarlo, pero por supuesto que también hacemos un llamado para que le cumplan al pueblo colombiano en lo que tiene que ver con la verdad y la justicia. Jairo, le pregunto lo mismo, pero además porque estamos sobre una posible realidad, y es que la decisión de la JEP de sancionarlo se dé semanas antes de la elección o cuando ya hayan sido elegidos otra vez congresistas. Marixa, 2 puntos. En primer lugar, yo estoy de acuerdo con lo que dice el comisionado, completamente de acuerdo, eso es lo que está pactado. Y en segundo lugar, si los colombianos querían algo completamente diferente, era necesario vencer militarmente en el campo de batalla a las FARC, y eso nunca ocurrió. Y en segundo lugar, hay que tener algo en cuenta. Las FARC, si no aceptan el tema, especialmente de los trabajos forzados, van a recibir como cabecillas de esa organización terrorista que quedó en el pasado el máximo peso de la ley. Yo creo que ellos tienen que tomar una decisión, o están con los colombianos y la legalidad en términos de la administración Duque, o van para la cárcel. Pues a Jairo y al Alto Comisionado para la Paz, muchísimas gracias por abrir este debate aquí en Noticias RCN, un resultado de claros y oscuros. Por supuesto hay que pensar en la reparación, la verdad y la justicia para las víctimas, y también destacar todo lo que está pasando con esos 13.000 reincorporados que hoy en día están teniendo acceso a educación y a proyectos productivos. Un feliz día para ustedes. Muchas gracias, Marixa, al doctor Jairo y a todos los televidentes. Muy complacido.